Hola familia, ¿cómo están? Junto a mi esposa Claudia esperamos que estén todos muy bien y en esta ocasión queremos contarles que nosotros vamos a estar a cargo de la Escuela Dominical 2021. Tal como el año pasado, este será un año diferente, pero no exento de sorpresas que mi esposa le va a contar. Hola, también quiero decirles que tendremos un programa especial que será aparte del culto, donde estará enfocado en nuestros niños y niñas. Tendremos la lección bíblica, la palabra de Dios, también actividades, coritos, premios y números especiales. Todo esto se llevará a cabo todos los domingos a las 10 de la mañana y que será transmitido por este mismo canal en YouTube. El link será enviado por WhatsApp de nuestra iglesia. Como ya todos saben, como iglesia hemos echado mano de todos los medios digitales que tenemos a disposición para poder transmitir la palabra de Dios. Es por esto que este año hemos decidido poder crear una cuenta de Instagram exclusiva de la Escuela Dominical para poder compartir todas las actividades de nuestros niños, para poder compartir extractos de la palabra de Dios y muchas sorpresas más, con el objetivo de que todos nosotros podamos compartir con nuestros amigos, con nuestros seres queridos y nuestros más cercanos todo lo que estamos haciendo como iglesia para poder invitarlos a participar con nosotros. Es por eso que les dejamos la invitación abierta para que puedan ser parte de nuestra escuela dominical y también que será el próximo domingo 14 de marzo a las 10 de la mañana. ¡Lo esperamos! ¡Chao! Chao. Hermanas de Punta Mira, necesitan paciencia, necesitan fortaleza, necesita tu corazón aliento. Entonces les invito a asistir a la conferencia de la Sociedad Femenina que va a ser mañana lunes a las 6:30, a las 18:30 horas. También el martes a la misma hora. Bienvenidas todas y les esperamos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí.
más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo estoy. Oh, oh, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Oh, oh, me suficientes para mí. Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Hoy otro domingo más, viendo la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir estudiando este libro, la primera epístola de Juan, y ya vamos llegando al final de esta epístola. Vamos a entrar al capítulo 5, los primeros 5 versículos. Recordar que hemos visto 4 capítulos de este libro de Juan, que nos ha enseñado, nos ha enriquecido en cómo debemos nosotros andar acá en este mundo, cómo debemos andar como hijos de Dios. Que recordar, hermanos, que Dios nos sacó de las tinieblas y nos pasó a la luz. Dios nos anima a ser verdaderos cristianos y que debemos tener cuidado con los falsos profetas en ese tiempo o los falsos maestros. También en la palabra de Dios pudimos ver también cómo Dios les habló a los jóvenes, a los adultos, y también en cada momento nos está instando a poder amar a nuestros hermanos. Primeramente amar a Dios y amar a nuestros hermanos y tratar de vivir una vida que sea conforme a la voluntad de Dios. Pero hoy vamos a ver en esta mañana 3 pasos que son muy importantes para el Hijo de Dios. Recordar también que este libro está escrito para los que son verdaderamente hijos de Dios, para los que han entregado su vida a Cristo. Pero si tú eres amigo que estás viendo este video, no sabes cómo recibir a Jesucristo, te puedes acercar, ahí está la plataforma, puedes buscarnos para que podamos enseñarte a través de la palabra cómo llegar a conocer a Cristo. Entonces vamos a orar para que Dios nos pueda alimentar, para que Dios nos pueda ver, nos pueda enseñar qué debemos hacer para ser unos verdaderos hijos de Él acá en la tierra. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por este día, gracias porque nos das este privilegio de poder
Señor, estar presente a través de tu palabra, Señor, a través de este medio. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque nos estás enseñando, Señor, a hacer cada día mejor para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque hoy vamos a ver, Señor, a través de tu palabra, ciertos pasos que debemos tener nosotros para tener victoria en este mundo, Señor. Gracias, Padre, por esto, Señor. Te pido que me ayudes, que solamente sea un instrumento delante de ti, Señor, y que tu palabra pueda, Señor, pueda tener cabida a los oyentes, Señor, a nuestros propios hermanos, a las visitas que están en medio de nosotros, y que tu palabra pueda trabajar, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque ya me has enseñado, gracias porque ya he aprendido lo que tú me has enseñado a través de estudiar estos 5 versículos, Padre Celestial. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a entrar al capítulo 5. Como dijimos, Señor, ya este es el último capítulo de esta primera de Juan, ¿ya? Y hoy vamos a ver 3 cosas importantes. Cómo poder tener victoria en nuestra vida como hijos de Dios. En el mundo, la victoria se consigue muchas veces desplazando a otros. Hay personas que cuando logran un objetivo, muchas veces van dejando gente atrás. Eso lo hace el mundo. El mundo siempre está la envidia, siempre está muchas veces de engañar al otro. Pero ¿qué pasa con la victoria en los hijos de Dios? Que esa victoria que nos da Cristo para nuestras vidas. Y hoy vamos a ver 3 pasos que son importantes para poder crecer como hijos de Dios. Y el primer paso, ¿ya?, que lo tengo definido de esta forma, que es creer. Está en el versículo 1, capítulo 5. Creer. En el versículo 2 y 3 está el obedecer. Y versículos 4 y 5 está el vencer, el de tener victoria. El de tener victoria. En estos pasos vamos a poder entender la victoria que es del mundo y la victoria que es de Jesús. Recordar siempre que Cristo ya tuvo la victoria al morir en la cruz. Por ende, nosotros en Cristo tenemos la victoria. Pero vamos a ver el primer paso. Dice en el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Creer. El primer paso es creer. ¿A quién debo creer? ¿En quién debo creer? Como dice la palabra, debo creer en Jesucristo, en Cristo. Debo creer que Jesús es el Hijo de Dios. Debo creer que Jesús es el Mesías. Debo creer que Jesús es mi Salvador. Debo creer que Él me da la vida eterna. Debo creer que Él murió en la cruz. Debo creer que Él es Hijo de Dios. Debo creer que Él es Dios. El primer paso, hermanos, es creer. Creer en Jesús. En Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la victoria en Jesús. No en nosotros, sino que en Jesús. En Jesús. ¿Saben? La palabra dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, el primer paso, hermano, es creer. Y saben, lo podemos también encontrar en la palabra de Dios. Podemos creer que Jesús nos da vida eterna. Ahí en Juan capítulo 1 y versículo 11 y 12, lo hemos visto ya anteriormente. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ser llamados hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer? Es creer en Jesús. Creer en Jesús. Jesús dijo que Él era la puerta para entrar al cielo. Jesús dijo en Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, hermanos, nosotros debemos creer que Jesús es la entrada para nosotros llegar al cielo. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Dice también, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Yo amo a Dios. Por ende, también debemos amar a Jesucristo. Y debemos amarlo y aceptarlo en nuestros corazones. En nuestros corazones. El primer paso es creer. Creer en Dios. Tener nuestra fe puesta en Jesús. Mi confianza debe estar en Cristo. Ahí, mire, busquemos, hermanos, en Juan 10, 18. Juan 10, 18, la palabra de Dios dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo tiene el poder para poner su vida, para dar vida, para Él mismo murió en la cruz. Nadie lo obligó a ir a la cruz. Fue voluntariamente por amor hacia nosotros. Dios entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos creer en Él y para que nosotros pudiéramos tener vida eterna a través de Él. La victoria se consigue en Jesucristo, pero para eso debemos creer. Primer paso para los hijos de Dios es creer en Dios, creerle a Dios, creerle. ¿Saben? También dice la palabra de Dios que hasta los demonios creen y tiemblan. Jesús mismo dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Hemos aprendido a través de este libro que existen hermanos que no son verdaderos. Hay personas que entregan la palabra, pero no es la palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios que resalta a Cristo como Señor nuestro, que resalta que Cristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Cristo es la puerta para entrar al cielo, pero yo debo creerlo. Primer paso, tengo que creer en Jesús, aceptarlo como mi Salvador, tener fe que Cristo me da vida eterna. Miren ahí en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, la palabra de Dios dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, solamente Cristo es el mediador para llegar al cielo. Y debemos creer en Jesús. Miren ahí en Hechos, otra afirmación más de que debemos creer en nuestro Señor Jesucristo. Y que Jesucristo es Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios dice así, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, solamente en Cristo podemos ser salvos. Pero para eso yo debo creerle. Creer que Jesucristo es Dios. Creer que Jesucristo vino a morir en la cruz. Creer que Jesucristo me da la vida eterna. Creer que Jesucristo es mi fortaleza. Que debo aferrarme a Cristo. ¿Saben? Jesucristo también es Dios. También tiene las mismas características de nuestro Dios. Jesucristo es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Tiene lo mismo que Dios. Es omnipresente,
que está en todo lugar, en todo lugar. Y lo podemos buscar, si lo quieren buscar aquí y seguirme, se encuentra en Salmos 139, Salmos 139, versículo del 7 al 10. Salmos 139, del 7 al 10. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi entrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare el extremo del mar, aún allí me llegará tu mano y me asirá tu diestra. Es un Dios omnipresente. Jesucristo tiene las mismas cualidades que Dios. Es omnisciente. En 1 de Juan 3:20, Él sabe todo. 3:20, la palabra de Dios dice de esta forma: Pues si vuestro corazón nos reprende, mayor que vuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Es omnipotente, puede hacer todas las cosas. Ahí en Lucas 1:37, la palabra de Dios dice, estamos viendo para que podamos creer en Jesucristo. Solamente Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos tener vida eterna. Y solamente debemos creer en Él. Ahí en Lucas 1:37 la palabra de Dios dice: porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, ¿qué nos está diciendo en el versículo 1 de 1 de Juan? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. El primer paso es creer en Jesús. Saben, nosotros vamos a tener aquí en esta tierra, vamos a pasar por enfermedades, por problemas, por conflictos, pero debemos creer en Jesucristo. Debemos confiar en las promesas que Él nos da. Miren ahí, hermano, en Romanos, capítulo 8, versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú y yo creemos en Jesucristo, tenemos una promesa. Dios va a protegernos. Vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por diferentes situaciones, pero debemos confiar en nuestro Dios. Debemos creerle a nuestro Dios. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 18, lo que dice Pablo cuando pasaba: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, podamos creerle a Dios. El primer paso es creer a Dios, creerle. ¿Yo le creo a Dios? ¿Le estoy creyendo a Dios? ¿Saben? Ahí que se va a ver medio complicado, pero es fácil. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero no le creo a Dios. No sé si lo entiende. Yo creo en Dios, pero no le creo a Dios. Porque muchas veces yo vivo pensando que no le estoy creyendo a Dios. El primer paso es creer. Y el segundo paso es obedecer. Y ahí donde muchas veces nos quedamos. Nos quedamos solamente con el creer. Pero no queremos avanzar al segundo paso, que es obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? Lo que está escrito en esta palabra. Debemos obedecer a Dios. Debo obedecerle a Él, obedecer su palabra. Por eso acá en el versículo 2 y 3 dice, el segundo paso es obedecer.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son pesados. Su mandamiento no es una carga para nosotros. Debemos creer y debemos obedecer. Pero, hermanos, vuelvo a insistir, hay muchos que solamente se crean con el primer paso, que es creer. Y no pasamos al segundo paso, que es obedecerle. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Por qué nos cuesta a nosotros ser ejemplo para otros? Hermano, tú y yo, somos embajadores de Cristo acá en la tierra. Somos hijos de Dios. Como dice su palabra, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos comportarnos como hijos de Dios. Insisto, muchos nos quedamos solamente con el creer. Ya hay una barrera enorme para dar el segundo paso. Para dar el segundo paso, que es obedecer. 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 Somos llamados hijos de Dios. Hagamos honor a ese título, con obedeciéndole y poniendo nuestra fe en acción, en acción. En el libro de Santiago dice la palabra que una fe sin obra es una fe muerta. Un creyente, al no obedecerlo, no tiene acción como hijo de Dios. Se queda en el primer paso. Solamente cree. Pero si yo al creer le pongo la acción, entonces comenzaré a obedecer. A obedecerle a nuestro Dios. Para vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso no significa que tú, hermano, vas a dejar de pecar. O yo voy a dejar de pecar. Pero eso significa que mi vida va a ser reflejada. Y los demás van a ver que yo soy un hijo de Dios. Porque estoy obedeciendo la palabra de Dios. Obedecer. Lo encontramos en el versículo 2 y versículo 3. Lo voy a repetir de nuevo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahí en primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, la palabra de Dios dice de esta forma: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Estoy guardando la palabra de Dios en mi vida? ¿Estoy yo cumpliendo lo que Dios me está diciendo? ¿Saben? Por eso dije, yo creo en Dios, pero no le creo a Dios. Porque si yo le creyera a Dios, me estaría alimentando de la palabra de Dios. Y si le creo a Dios, mi vida tiene que cambiar, porque le estoy guardando la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios no es una carga, es para obedecer, es para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios acá en la tierra. Primer paso es creer, segundo paso es obedecer.
Cuando yo hago los 2 pasos, yo entro a tener victoria. Entonces, ¿por qué nos quedamos muchas veces, hermanos, en el primer paso? Si uno se preguntase, ¿en dónde estoy yo? ¿En qué paso estoy? ¿Estoy en el paso solamente de creer? ¿Tengo la salvación y con eso me conformo? ¿O le creo a Dios y estoy viviendo como Dios le agrada? Busquemos ahí en Juan, capítulo 14, versículo 21, lo que nos dice la palabra en estos versículos. 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vuelvo a repetir. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. A él. ¿Saben cómo yo puedo medir el amor que le tengo a Dios? Todos nosotros decimos, yo amo a Dios. Sí, amamos a Dios. Uno lo puede decir de boca. Pero si yo lo pongo en acción, cuando yo amo a Dios, estoy viviendo de la palabra de Dios. Estoy poniendo en acción lo que Dios me está hablando. Mi vida en acción, mi comportamiento, mi hablar, mi vestir, mi junta, refleja a Cristo. Primer paso es creer. Segundo paso es obedecer. Cuando tengo los 2 pasos haciéndolo, viene el tercer paso, que es vencer, tener victoria. Victoria en mi vida, victoria en tu vida. Pero hermanos, debemos dar estos pasos. No nos quedemos solamente con el creer, sino que avancemos y lleguemos al paso 2, que es obedecer. Y una vez obedeciendo a Dios, vamos a llegar al tercer paso, que es poder vencer en la fe puesta en Jesucristo. Vuelvo a recalcar, Cristo ya venció a Satanás en la cruz. En la cruz lo venció, porque Cristo resucitó y nos dio la victoria en Cristo, en Cristo. ¿Y tú, en qué paso estás? ¿Estás en el primer paso, solamente creyendo? ¿O ya avanzaste al segundo paso, en donde estás obedeciendo? Y al obedecer, también comienzas a tener victoria en tu andar con Cristo. Con Cristo. Vamos a leer el tercer paso, que lo estábamos viendo, capítulo 4 y capítulo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vuelvo a repetirlo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Usted y yo nacimos de Dios porque creemos en Jesucristo, porque lo recibimos como nuestro Salvador. Entonces podemos vencer las tentaciones, podemos vencer el pecado, pero debemos obedecerle al Señor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe puesta ¿en quién? En Jesucristo. ¿Quién es el que vence al mundo?
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. De esta forma vamos a tener victoria en nuestra vida. Solamente creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Venciendo cuando yo empiece a obedecer la palabra de Dios. 3 pasos, o 2 pasos mejor dicho, que el resultado de estos 2 pasos nos da la ecuación de victoria en este mundo, Recordar, creer, obedecer, vencer. Pero hay una barrera entre creer y obedecer. Y esa barrera solamente la podemos sacarla cuando yo pongo mi fe en acción. Mi fe en acción. Cuando yo le obedezco a Dios. De otra forma, no voy a poder vencer. Porque la fe debe estar puesta en Jesucristo para nuestras vidas. Mire, veamos un poquito más atrás, que está ahí en Hebreo, capítulo 11, versículo 1. ¿Ya? 11.1. También vamos a leer el 6. ¿Ya? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para tener la victoria, mi fe debe estar puesta en Jesucristo. Es decir, el Hijo de Dios primero debe creer, aceptar a Cristo como su Salvador. Cuando yo estoy creyendo y mi fe está puesta en Jesús, yo tengo que saltar al segundo paso, que es la obediencia. Y cuando yo estoy obedeciendo la palabra de Dios y en mi vida está reflejando que soy un hijo de Dios, viene la victoria en nuestras vidas, porque estamos caminando según los mandamientos de Dios. Y estos mandamientos, como leímos anteriormente, no son gravosos, no son carga para nuestras vidas, sino que son gozo en nuestra vida. ¿Cómo yo voy a medir ese amor con Dios? Es poder obedecerle la palabra de Él. ¿Saben? Para ir finalizando, yo creo que la mayoría de ustedes conocen la historia de Abraham. Y acá mismo, en Hebreo, lo vamos a ver en el versículo 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas y ofreció del unigénito, habiendo dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hermanos, yo creo que la mayoría de ustedes conocen esto. Abraham, siendo hombre ya mayor, Dios le prometió un hijo. No miremos más allá de la vida de Abraham, pero la obediencia, Abraham creyó, obedeció. Cuando Dios le dijo, Abraham, ofréceme a tu hijo, Abraham no dudó, obedeció. Y donde él creyó, obedeció, ¿saben? Cuando él estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios proveyó. Isaac no murió. Abraham tuvo victoria porque le creyó a Dios y puso su palabra en obediencia. ¿Qué hay de nosotros? Vuelvo a decir y vuelvo a repetir esto que me llamó la atención. Yo le creo a Dios. Yo creo en Dios.
pero no le creo a Dios. Suena medio raro, pero yo le creo. Cuando yo digo yo creo en Dios, recibo a Cristo en mi vida y queda solamente ahí y no tengo acción, no estoy alimentándome la palabra de Dios, no me estoy, por ahora no, pero no me estoy congregando, no estoy obedeciendo a lo que la palabra de Dios me está diciendo, solamente me quedo estancado acá en creer, nada más. Cuando uno quiere avanzar, es cuando yo empiezo a obedecerle a Dios y comienzo a tener victoria en mi vida y alrededor de mi vida. Y vengo a reflejar que soy un hijo de Dios. Este libro nos ha enseñado. La pregunta es, ¿cuánto yo amo a Dios? Porque si yo realmente amo a Dios, hermano, tengo que obedecer lo que Dios me está mandando. Amigo, vuelvo a repetirte, si tú tienes duda sobre lo que estamos estudiando, puedes comunicarte con nosotros. ¿Sabes? El primer paso para ser hijo de Dios, debes creer. Y cuando tú le creas a Dios, vas a poder obedecer. Dios está esperando. Tú que no eres hijo de Dios, te está esperando con las puertas abiertas. Busca a Dios, que hay tiempo para buscarlo. Y tú, hermano, que tú ya eres un hijo de Dios, que lo recibiste en tu corazón y estás estancado acá, que solamente has creído y llevas años creyendo en Dios, pero no has dado el segundo paso, que es de obedecerle. Si no estás obedeciéndole a Dios, hermano, te queda y nos queda solamente pedirle perdón a Dios y volver a comenzar creyéndole a Dios, obedeciendo su palabra, alimentándome y que mi vida vieja vaya disminuyendo y mi vida espiritual vaya creciendo. Cuando comiences a obedecerle a Dios, vamos a tener la victoria. Y esa victoria siempre está puesta en Jesús. Cristo es nuestra victoria. En Cristo tenemos la victoria en nuestra vida. En Cristo podemos avanzar. En Cristo podemos tener la confianza. En Cristo nos dio esa salvación. En Cristo debo yo mejorar mi vida. Que esta palabra de Dios que hemos aprendido, primer paso, creer. Segundo paso, obedecer. Y consecuencia de estos dos pasos, vamos a poder vencer. Hermano, te animo en el nombre del Señor, que puedas salir y avanzar en obedecer la palabra de Dios para tener victoria. Oremos. Amado Dios, gracias. Gracias, Padre, porque tenemos tu palabra en medio de nosotros. Gracias porque en cada una de las enseñanzas, Señor, tú nos enseñas a poder creerte, a poder amarte, a poder obedecerte, a poder tener victoria y tener nuestra fe puesta en ti, Padre Celestial. Gracias, Padre, por ella, gracias porque nos enseña. Te pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que mis hermanos, los amigos que están escuchando, Señor, que tu palabra pueda trabajar en sus vidas, Señor, que podamos, Señor, reflexionar, que podamos meditar, Señor, que podamos vernos en qué paso estoy, en qué paso está mi vida espiritual. Si solamente estoy estancado en el creer, le creo a Dios, nada más, pero no estoy obedeciéndole, es decir, que mi vida no está avanzando. Tal vez llevo años solamente creyendo, pero no he avanzado. Ayúdanos, Señor, a poder avanzar. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, porque tus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no es una carga. Al contrario, Señor, para nuestra vida espiritual es un alimento diario, Señor, para vivir conforme a lo que tú quieres, Señor, en nuestras vidas, Señor. Dios,
Haznos creer en ti, Señor. Haznos, Señor, creerte en lo que está puesto aquí en tu palabra, Señor, para tener una vida mejor delante de ti y delante de los hombres, Señor. ¿A quién vamos a temer si tú estás con nosotros, Padre Celestial? Dios, bendice nuestras vidas, Señor. Bendice las vidas de mis hermanos. Bendice, Señor, las vidas de las personas, de los amigos que van a escuchar tu palabra, Señor. Que ellos puedan, Señor, preguntar, Señor, cómo pueden recibir a Jesucristo en su vida, para que puedan tener también victoria, Señor, para que puedan obedecer al Dios viviente, al Dios que es omnipresente, Señor, al Dios que es omnisciente, Señor, al Dios que está en todo lugar, Padre Celestial. Por eso, Padre, pedimos, Señor, que tú nos ayudes a creer en Jesucristo. La victoria la tenemos en Cristo y nuestra fe en Cristo puede ayudarnos a vencer, Padre eterno, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos en el nombre de Jesús. Amén.